Chicos, bienvenidos a nuestra clase de medio social. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar o vamos a ver un tema interesante. Por favor, ubíquense en la página 90. Página 90. Página 90 de su libro. ¿Listos? Bueno, y ustedes ya saben, ¿verdad? En la parte de arriba o en la parte de abajo, escribir la fecha del día de hoy, que ya estamos en miércoles 14 de abril del 2021. ¿Sí? Miércoles 14. Miércoles, ya casi jueves, ya casi viernes, así que con actitud, ¿verdad? Casi sábado. Casi sábado, casi domingo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre la independencia, pero en sí sobre los antecedentes de la independencia. Para esto, por favor, veamos. Isabela, ¿podrías leer, por favor, lo que está en pantalla? En la primera década del siglo X y X 19. 19 se inició el proceso de independencia de la mayoría de la colonia de Américas. Este cambio social estuvo influenciado por varios hechos que se dieron fuera del continente americano. Ok, gracias, princesa. Bueno, resulta que en las primeras décadas del siglo XIX, ¿sí? Se inició el proceso de independencia de la mayoría de colonias americanas, ¿verdad? No habla solo de una, sino que de la mayoría de colonias americanas. Resulta que este cambio, ¿sí? Este cambio social estuvo influenciado por varios hechos que se dieron cuenta del continente americano, ¿verdad? Si nosotros recordamos, habían varios continentes americanos que no eran independientes, ¿verdad? Pero bueno, resulta que con el tiempo muchos fueron viendo los hechos que los iban llevando a que fueran un país independiente, ¿verdad? Muchos querían la libertad, otros querían permanecer tal y como estaban, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Muchos querían permanecer tal y como estaban, muchos querían la libertad, pero bueno, hubieron varios hechos importantes que los hicieron tomar la decisión de querer llegar a ser un país independiente, los cuales vamos a ver ahorita, ¿sí? Veamos, tenemos la primera, por favor, ¿podrías leer? Veamos. Ivana. Ok, Miss. La ilustración. Fue un movimiento, o mejor seguirlo aquí, fue un movimiento intelectual que surgió en Francia en el siglo XX. 19. Planteaba, ok, Miss, gracias. Planteaba que el progreso se podía alcanzar mediante el uso de la razón en el ámbito político. Los ilustrados se oponían al derecho divino de los reyes para gobernar y planteaban la creación de una sociedad. A ver, veamos. ¿Y yo puedo leer la otra, No, porfis? no sé si está ahí. Ok, princesa, sí, claro. Y Sí, sí, perdón, era siglo XVIII, no XIX. Yo vi un palito más, era siglo XVIII, ¿verdad? Sí, dato curioso, como nos decía aquí Alejandro, ¿verdad? Bueno, dice que la ilustración fue la causante de la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, también con la pobreza, perdón, y otros factores. Ahora sí, veamos. La ilustración fue un movimiento intelectual que surgió en Francia en el siglo XVIII. Bueno, ese movimiento planteaba que el progreso se podía alcanzar mediante el uso de la razón, en el ámbito político. Resulta que los ilustrados,
¿sí? Ilustrados se les llamaban a las personas en aquel entonces que se dedicaban a esto, ¿verdad? Bueno, resulta que los ilustrados se oponían al derecho de los reyes para gobernar. Y bueno, y ellos plantearon la creación de una sociedad formada por ciudadanos libres, ¿verdad? Y con el poder de elegir a sus autoridades. Bueno, esta fue la primer causa que los motivó a ellos para poder llegar a ser un país independiente. Veamos aquí la siguiente, por favor. Hoy sí, Hilary. Ok, Miss. Dice, la Revolución Francesa. Este movimiento tuvo lugar en 1789 y surgió debido al descontento de la población frente al absolutismo. Fue una gran trascendencia en Europa, ya que promovió el final de las monarquías absolutistas. Los principios en los que se basó la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. Además, se plantearon los derechos fundamentales de las personas. Lo que buscaba era la creación de una sociedad más justa y democrática. Ok, gracias, princesa. Bueno, ahora sí llegamos a lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, ese movimiento tuvo lugar en el año 1789. Pero ¿cómo sucedió esto o cómo surgió la Revolución Francesa? Bueno, surgió debido al descontento de la población frente al absolutismo, ¿verdad? Bueno, si nos vamos dando cuenta, si vamos uniendo ahí puntitos, la Ilustración y la Revolución Francesa tienen algo en común, ¿verdad? Y es que ellos buscaban la libertad, igualdad y fraternidad de las personas. Solo que dato curioso, en la Revolución Francesa se plantearon derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Pero como les digo, si vamos uniendo ahí puntos, la Ilustración y la Revolución Francesa ya llevan algo en común, ¿verdad? Y es que buscaban la libertad. A ver, seguimos con el siguiente. Vean aquí, que es la invasión napoleónica a España. Por favor, veamos, le voy a dar aquí la palabra a Astrid. Veamos si está. En Sí. 1808, las tropas francesas invadieron la vecina España y derrocaron al rey español Fernando en el siglo VII. Su 7. lugar fue ocupado por José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón Bonaparte. La investigación hizo que los españoles lucharan por su libertad y por restaurar el reinado de Fernando VII. En el ámbito político buscaron fundar un nuevo orden y para tal fin crearon los Cortes de Cádiz vigentes entre 1810 y 1814. Estas consistieron en una asamblea en donde estaban representadas incluso las colonias americanas, aunque en menor número de diputados compararon con los que representaban a la península. Ok, gracias, princesa. Bueno, resulta que la invasión napoleónica, ¿sí? A España, pero ¿por qué napoleónica? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Sucedió en el año 1808. Las tropas francesas vinieron e invadieron lo que fue la vecina España, ¿verdad? Y ellos derrocaron al rey español Fernando VII. Bueno, ese lugar fue ocupado por José Bonaparte, que era hermano del emperador Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Ahí por eso napoleónica, ¿sí?
porque el emperador era Napoleón, ¿verdad? Napoleónica. Bueno, esa invasión hizo que los españoles lucharan, escuchen, lucharan por su libertad. Otra vez, tenemos algo en común ahí con nosotros dos hechos, ¿verdad? Por su libertad y por restaurar el reinado de Fernando, ¿verdad? Bueno, ellos en el ámbito político buscaron fundar un nuevo orden. Resulta que las cortes, ¿sí? Las cortes promulgaron la Constitución en el año 1812 y fue llamada cariñosamente como la Pepa. ¿Ok? La Pepa. Miss, la Pepa, Miss. No la Pepa que sale en la tele, no, sino que la Pepa ahorita aquí en la Constitución, ¿verdad? En ese entonces, la Constitución la llamaron cariñosamente la Pepa, ¿verdad? Bueno, en la Constitución como hoy en día, ¿sí? Se reconocen ciertos derechos, de eso hemos hablado, ¿verdad? Ya hablamos de la Constitución, se reconocen ciertos derechos de las personas, como libertad de expresión del pensamiento, y también limitaba el poder del rey, ¿verdad? Eso es algo muy similar hoy en día, ¿verdad? En la Constitución también se representan varios derechos de las personas, tanto antes como ahora, ¿verdad? Y como, a ver, pregunta. Esos deditos. ¿Qué nombre recibía la Constitución de ellos en aquel entonces? A ver, en el chat. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Hilary. Recuérdense de la caricatura. Muy bien, Leslie. Miss, no sé si así se escribe. Lleva... Solo hay que quitarle una P. Muy bien, Juan Miguel. Ivana, Saúl, sí. Emilio. No saben. ¿Cómo que no saben? Si ahorita lo acabo de decir. Recuérdense de la caricatura. Miss, ahí le escribí una cosa. ¿Quién? ¿Quién fue? Bueno, Juan Miguel, cuando terminemos el libro más grande, claro que sí. Mañana es el cumpleaños de Génesis, qué alegre. Repito, ¿sí? ¿Qué nombre recibía la Constitución de ellos en aquel entonces? No Península. ¿Qué nombre recibía la Constitución de ellos en aquel entonces? Aquí es donde me doy cuenta si están poniendo atención o no. ¿Sí? Lo acabo de decir. Hilary, la segunda. Ok, Miss. A ver, ¿y los demás? Veamos, no vi de Josué, no vi de, bueno, Emilio no recuerdo si vi. De Luis, de Nayeli. ¿Respuestas? ¿Y yo ya lo envié? Ah, ya la vi, ahorita ya. Sí, ok, muy bien, excelente, los felicito, ¿verdad? Seguimos avanzando. Bueno, resulta que estos 3 eventos fueron esenciales, escuchen, fueron esenciales para que las familias criollas americanas pensaran en la forma de independizarse de España, ¿verdad? Estas 3 acciones o 3 eventos fueron esenciales para que ellos dijeran, bueno, es momento de independizarnos de España, ¿verdad? Bueno, seguimos con el tema. Aquí, por favor. Miss, please, yo. Hilary. Yo, Miss Hilary, Ah, sí, por favor. Ok, Miss, ahorita leo. Bueno, estos 3 eventos, espere. Estos 3 eventos fueron esenciales para que las familias criollas americanas pensaran en la forma de independizaje de España. Las obras de los escritores franceses de la Ilustración que trataban de las nuevas formas de gobierno exaltaron las ideas de independencia en los intelectuales americanos. Estas ideas fueron el soporte ideológico para establecer los nuevos gobiernos americanos. Ok, gracias, princesa. Bueno, como les decía, ¿verdad? Los 3 eventos anteriores, ¿cuáles fueron? La Ilustración, ¿cuál otro?
La Revolución Francesa y la invasión Excelente, muy bien. La Ilustración, Revolución Francesa y la invasión napoleónica fueron esenciales para que ellos pensaran y decir, bueno, tenemos que independizarnos de España, necesitamos ser un país libre, tener libertad de expresión, ¿verdad? Y bueno, las obras de los escritores franceses de la Ilustración que trataban de las nuevas formas de gobierno, ¿verdad? Porque ellos en la manera de poder expresarse en ese entonces era por medio de una ilustración, ¿verdad? Y bueno, ellos expresaron sus ideas de las nuevas formas de gobierno y esas formas exaltaron las ideas de poder independizarse, ¿verdad? Bueno, estas ideas fueron el soporte ideológico para establecer los nuevos gobiernos americanos, ¿sí? Bueno, las ideas de libertad de la Revolución Francesa sirvieron como modelo a ciertos sectores que comenzaran a pensar en independizarse, ¿verdad? Al ver todo lo que ellos estaban haciendo, al ver estas ideas, fue como que haya inspirado a otros países o a otros sectores en decir, bueno, sí, se mira bonito lo que ellos dicen, se mira bonito la manera de independizarse, de ser un país independiente, con libertad de expresión. Entonces, algunos sectores o algunos países, bueno, se inspiraron de ellos, ¿verdad? Y también empezaron a buscar la manera de poder ser independientes, ¿verdad? Bueno, en algunos lugares no sucedió lo mismo con las ideas de igualdad, de fraternidad, debido a que los criollos no estaban interesados en la creación de una república en donde la población indígena y mestiza fuera considerada igual que ellos, ¿verdad? Como sabemos antes, los españoles, ¿sí? Querían ser solo ellos y se creían como que superiores a los demás, ¿verdad? Entonces a ellos no les parecía la idea de poder ser iguales a los indígenas, a los mestizos, porque obviamente iban a perder mucho en ese entonces, ¿verdad? En este caso es donde salen los conservadores y los liberales. Conservadores, como su propia palabra lo dice, ¿verdad? Conservar, mantener. Conservadores eran las personas que querían mantenerse tal y como estaba el gobierno en ese entonces, ¿verdad? Y liberales, como también su nombre lo dice, liberales, ¿verdad? Libertad. Ellos eran las personas que querían la libertad, que querían ser independientes, tener libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, ahora si yo les pregunto, voy a hacer un pregunta otra vez. Pregunta. ¿Quiénes eran los conservadores? Los conservadores. Su propio nombre lo dice, conservadores. A ver, conservadores. Conservadores. A ver, ¿quiénes eran los conservadores? No dónde están ni dónde vivían, no. ¿Quiénes eran los conservadores? Miss, ¿cómo así? ¿De qué hacían ellos? No, ¿quiénes eran? ¿Cómo así? Ok, puede decir, eran las personas que querían, es que si les digo, por ejemplo. Ah, ya sé. Ya entendí, Miss, ¿Ya? gracias. Ok. Yo le escribí. Juan Miguel, así es. Ok, Ivana, no te preocupes, no hay ningún problema. Muy bien, Saúl. Macario, así es. Sí, sí, ya, Miss. A ver, ahorita vamos a ver, Hilary. Muy bien, Leslie. Miss, ya. Hilary, así es. ¿Yo quién? Ay, sí. Sí, yo se lo envié. Ya le envié mi respuesta. Ok, bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Digo, conservadores, como su propia palabra lo dice, querían conservar el gobierno tal y como estaba. Ellos no querían ser o independizarse. ¿Por qué? Porque obviamente a ellos les iba a afectar, ¿verdad? En los conservadores, ¿quiénes entraban entonces? ¿Quiénes creen ustedes que entraban en los conservadores? Aquí sí pueden levantar la manita.
¿Quiénes creen ustedes que entraban entonces en los conservadores? Porque si, obviamente, si eran un país independiente, ya no iban a tener mano de obra gratis, ya no iban a trabajar ciertas personas para ellos. Entonces, ¿quiénes eran los conservadores? A ver, ahorita voy a darle la palabra aquí a Ivana. Ivana. A ver, Juan Miguel. Mis disculpes que la manta se me está activando. Ok, no te preocupes, Juan Miguel. Eran como los líderes de los países, se podría decir, en ese tiempo. Ok. Eran los líderes y no querían que nada cambiara. Así Ujú. como te digo que algunos criollos americanos no querían que nada cambiara. Gracias, muy bien. Saúl. No eran los españoles y los criollos. Ok, gracias, Saúl. Ahorita vamos a dar la respuesta. Alejandro. Eran personas con altos rangos políticos como reyes, gobernadores y demás. Ok, gracias. Y así es, ¿verdad? Veamos, Ivana había levantado otra. No, bueno. Y así es, exactamente, como ustedes lo dijeron, como los tres compañeritos que aportaron ahí su idea, exactamente, así es. Eran tanto personas de alto rango, entraban los españoles, entraban los criollos, ¿verdad? Porque obviamente a ellos les iba a afectar si eran un país independiente. ¿Por qué les iba a afectar? Porque ya no iban a tener mano de obra gratis, como les dije. Ya ellos iban a ser iguales a los indígenas y a todos ellos, ¿verdad? Y para ellos no era bonito, entonces, ¿verdad? Entonces, conservadores, personas que querían mantenerse tal y como estaba todo, querían mantener el gobierno y todo. Liberales, como su nombre lo dice también, personas que querían la libertad. Entonces, habían dos grupos, conservadores y liberales, ¿sí? Ahora sí, vamos a seguir. Bueno, a pesar de que la Constitución española, ¿cómo se llamaba la Constitución? Levanten la manita, ahí sí pueden. Ah, muy bien, ahí sí pueden hablar. Bueno, La Pepa. Misa excelente, así es. Bueno, a pesar de que la ¿Dónde está el George? Constitución, la Constitución española que salió en 1812 estuvo muy poco en vigencia porque fue muy poco el tiempo que estuvo la Constitución, ¿verdad? Bueno, sirvió como modelo para las futuras constituciones de los nuevos países, ¿verdad? Bueno, al momento de que ellos crearon o establecieron una constitución fue como se fueron desarrollando también como un país independiente. ¿Por qué? Porque en la Constitución, como les dije, es donde encontramos algunos derechos de las personas, ¿verdad? Y bueno, sabemos que la Constitución es la ley suprema de cada país, entonces se debe de respetar todo lo que dice ahí, tal y como dice ahí, entonces no podían desobedecer la Constitución, ¿verdad? Porque es la ley suprema, la ley sobre todo, la ley sobre encima hasta el presidente, ¿verdad? Tienen que guiarse de la Constitución. Permítanme. Y bueno, entonces vimos o hablamos sobre la independencia, los antecedentes de la independencia, es decir, lo que hizo que se inspiraran o lo que los motivara para poder pensar y decir, bueno, quiero ser un país independiente, sí, quiero ser un país con libertad de expresión, ¿verdad? Entonces vimos los antecedentes de la independencia. Después vamos a hablar sobre los movimientos de la independencia y vamos a entrar ya más a profundidad sobre todo lo que fue el proceso de independencia, ¿verdad? Pero ahorita solo vimos los antecedentes. Quiero darles una noticia así muy grande que los va a poner felices y espero los motive, pero hoy no hay tarea de medio social, ¿sí? No hay tarea.